Mi nombre es Juan Pablo Galán, soy Managing Partner de Icalon Family Office en Colombia y hoy tengo el gusto de presentar este primer conversatorio enfocado precisamente en cómo la inversión impulsa la innovación y el desarrollo económico desde el mundo del venture capital y del capital privado. Me acompañan hoy en este conversatorio como panelistas, por un lado, María Andrea Villanueva. María Andrea es en este momento subdirectora de Colcapital, la Asociación Colombiana de Capital Privado, donde ha estado los últimos 3 años al frente de diferentes temas y anteriormente estuvo más de 13 años en ProColombia en diferentes roles. María Andrea es administradora de la Universidad de La Sabana, con una especialización en gerencia estratégica y una diplomatura en coaching gerencial. Por otro lado, también está con nosotros hoy Pablo Quintero, manager en Endeavor. Pablo es economista de la Universidad de los Andes, con una opción en Derecho de los Negocios. Trabajó durante casi 3 años en Deloitte y lleva ya un poco más de casi 4 años en Endeavor como manager del equipo. Bienvenidos, María Andrea y Pablo, a este conversatorio. Hoy, digamos, en esta primera parte, antes como de entrar ya en las preguntas y el conversatorio como tal, quisiera pedirle a María Andrea y a Pablo, para iniciar este diálogo, que cada uno de ustedes nos brindara una visión general sobre el propósito y las actividades principales de sus respectivas organizaciones, así como si contribución al fortalecimiento del ecosistema empresarial y el fomento de la innovación en la región. No sé si María Andrea quiera comenzar Arranco. en ese frente. Vale, si quieren arranco yo. Juan Pablo, muchísimas gracias por esa introducción. Gracias a todo el equipo de LHH por invitarnos a este espacio. Creo que es bastante fructífero para todos los que están conectados tener esta oportunidad de conectar, como la palabra suena repetitiva, pero en realidad, pues esto es la vida es de relaciones y creo que este tipo de espacios y plataformas abre muchísimas puertas. Así que bueno, feliz de compartir con ustedes y respondiendo a tu pregunta, como bien decías, llevo 3 años ya en Colcapital. Colcapital es la Asociación de Capital Privado y Capital Emprendedor de Colombia. Tenemos un rol 100% gremial, así como existe la ANDI, como existe Camacol, como existe Asofiduciarias, etcétera. Y dentro de nuestro rol gremial, pues tenemos la gran misión de representar a esta industria de fondos de capital privado principalmente, aunque hoy en día existen otro tipo de vehículos de inversión que también entran dentro de este universo de capital privado. Y nosotros como gremio, pues más allá de representar la industria, también con una tarea muy importante de juntar como esas partes de la cadena que, digamos, acoge todo este ecosistema. Entonces, desde el inversionista que le invierte al fondo, desde el fondo que quiere conocer compañías, tenemos, digamos, dos, diría yo, como dos caminos que se parecen mucho, pero a la vez son muy distintos, y es el private equity, pero también tenemos capital emprendedor, donde entra todo este mundo de startups que seguramente Pablo acá pues nos va a contar mucha experiencia desde Endeavor. Pero entonces, digamos que ahí como rol de gremio, eh, principalmente conectamos con el fin de generar oportunidades entre todos estos actores del ecosistema y también con una finalidad muy importante de aportar al desarrollo económico de Colombia. Cuando uno mira las cifras de qué tanto aporta esta industria, aunque suena muy chiquita y son jugadores, digamos que no es una masa grande de jugadores de fondos, pero en temas de impacto económico, pues ha sido bastante grande. A hoy, cierre del 2024, habíamos cerrado cifras de más de 22.000 millones de dólares que han sido invertidos y que han llegado a, digamos, como capital a las compañías colombianas a través de todos estos fondos. Se han generado más de 400.000 empleos. eh, Más de 1.600 empresas han recibido inversión de fondos de capital privado hoy en día en Colombia. Entonces, pues digamos que hay un impacto y un despliegue económico que también nos hace tener una narrativa muy interesante de impactar y de ser un motor de desarrollo, diría yo, freno ahí para que Pablo también me complemente. Gracias, María Andrea. Sí, damos Súper. la palabra a Pablo para que nos cuente su visión Eh, a Endeavor.
Pues primero, muchas gracias Juan Pablo por la introducción y a LHH también por el espacio, haciendo eco a lo que decía André. Feliz de estar acá, de poder compartir. Espero que le saquen mucho provecho al espacio pues feliz de compartir también experiencias. Les cuento un poquito sobre Endeavor. Endeavor es una organización sin ánimo de lucro a nivel mundial. Estamos en más de 40 países, que busca poner el emprendedor en el centro. Somos una organización de, por y para emprendedores. Digamos que nuestra creencia core es un poco el emprendedor es, o el emprendimiento es el motor del desarrollo económico de los países. Y al final Endeavor busca catalizar ese crecimiento económico sostenible, ayudando a los emprendedores a escalar, emprendedores de alto impacto a escalar. ¿Cómo lo hacemos? Endeavor es una comunidad, una red global de emprendedores. Entonces, digamos que identificamos, evaluamos y seleccionamos los emprendedores de más alto impacto en el país con un proceso de selección súper riguroso. Y después les damos acompañamiento estratégico con mentores, con expertos, los conectamos con inversionistas. eh, Somos una red global que les damos herramientas para escalar sus negocios y al final, pues, creo que más importante, el camino del emprendedor a veces tiende a ser muy solitario. Entonces buscamos es generar esa comunidad de emprendedores donde entre los mismos emprendedores se puedan acompañar al uno a otro, compartir experiencias, solucionar chicharrones entre ellos, acortar curvas de aprendizaje. Y al final lo que buscamos a nivel de contribución es fortalecer el tejido empresarial colombiano o global a través de las empresas innovadoras, impulsar la innovación, el pensamiento estratégico global desde mercados emergentes. Digamos que eso es una parte importante de Endeavor. No estamos en mercados así desarrollados, sino principalmente economías emergentes. Y digamos, promover a los emprendedores más referentes que puedan inspirar y multiplicar el impacto en sus comunidades locales y globales. Pablo, mil gracias. Y bueno, entremos en materia, pero antes de entrar ya en las preguntas específicas para este panel, quiero recordar a los participantes que pueden participar también con preguntas a través del botón de Q&A, si existiera alguna pregunta específica para María Andrea o para Pablo. Bueno, María Andrea, las niñas primero. Lo, Colcapital se ha enfocado en diferentes verticales de inversión y quisiera preguntarte cómo pueden los profesionales en búsqueda de independencia laboral identificar oportunidades en esos sectores emergentes, y qué pasos deberían seguir para involucrarse. Y pues adicional, pues podríamos, no sé, ampliar cualquier contexto alrededor de los demás verticales que puedas considerar, ¿no? Perfecto, pues mira, Juan Pablo, digamos que de la manera en que está distribuido Colcapital en términos de miembros, hoy en día somos 165 miembros y ahí esto está distribuido entre verticales de inversión. Tenemos dos grupos, digamos que no tenemos 165 fondos, nos encantaría decir que la industria ha crecido a ese nivel, pero no. Sin embargo, pues tenemos un universo importante. Tenemos un grupo que son todos estos prestadores de servicio alrededor de la industria, pero tenemos casi 80 gestores de fondos de capital hoy en día que hacen parte de la asociación y que representan estas verticales. Hoy el grupo más grande es el inmobiliario y si uno se va a la historia de la industria de capital privado, pues esto empezó con fondos de adquiriendo, digamos, compañías, con todos estos fondos de adquisición y crecimiento, con fondos inmobiliarios y con fondos de infraestructura. Y asimismo ha venido creciendo, digamos, en esa proporción la importancia de esas verticales. Entonces, tanto en número de gestores de fondos como en impacto económico, inmobiliario termina teniendo una relevancia muy, pues, bastante destacada dentro de lo que es la industria. En inmobiliario ustedes ven, pues digamos que inmobiliario uno habla como una sombrilla muy grande, pero ahí se abren muchas oportunidades a nivel de sector. Tenemos vivienda, tenemos logística, en donde están todos estos centros logísticos, bodegas y demás. Tenemos hotelería, tenemos retail, donde están los centros comerciales, tenemos todos esos desarrollos de usos mixtos. Entonces, eso es un sector muy grande, con un despliegue pues muy interesante, donde se abren oportunidades variadas perdón, de inversión. Por otro lado, tenemos el grupo de Venture Capital, que ahí también pues nos unimos con Pablo como en intereses, porque es un grupo y Venture Capital, digamos que entró, o capital de riesgo, como su nombre lo dice en español, aunque no nos gusta decir mucho
ese término más capital emprendedor. Este capítulo ha venido creciendo mucho en los últimos 3 4 años. Este capítulo es de los nuevos, digamos, de Colcapital, en lo que lleva Colcapital, que son 13 años, y precisamente, pues digamos que es muy coherente cuando uno habla de oportunidades, y es todo digamos, la ola que hubo de estos emprendedores llegando. Colombia está muy bien posicionada en términos de calidad de emprendedores y calidad de negocios e ideas que surgen en este ecosistema de emprendimiento. Entonces, ahí hay un despliegue también importante en donde eh, se unen sectores tradicionales que se empiezan a ver impulsados por plataformas tecnológicas. Entonces, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, cómo todos estos fondos, digamos, inyectan ese capital para que haya un mayor despliegue, que haya mejor, digamos, mejores plataformas en términos de cómo educar hoy en día. Servicios financieros, pues fintech es, digamos, uno de los sectores relevantes y más destacados hoy en día que está, digamos, complementando y a la vez compitiendo con banca tradicional y banca comercial que usualmente estamos conociendo, agroindustria. Entonces, más que decir en dónde están las oportunidades y en qué sectores, cuando uno piensa en esta industria, pues la industria al final lo que piensa es invertir en compañías que generen impacto, que sean escalables, que tengan, digamos, negocios probados, y acá pues digamos son también distintos porque los emprendimientos pues sí entran en una etapa más temprana, pero más allá de eso, pues hay un despliegue de oportunidades sectoriales muy interesante, eh, en donde hay cabida, digamos, en los diferentes campos. ¿Cómo entrar? Y tú me preguntabas, bueno, cómo fijarse o cómo estar como pendiente del tema. Yo diría que para mí es clave estar como muy al tanto de las tendencias de mercado, de qué está pasando, estar como al día en qué está pasando en Colombia, porque precisamente con todo lo que les he dicho anteriormente, pues las oportunidades están. Lo que nos faltan son ideas y lo que nos falta también es equipo trabajando en todas estas ideas al mismo tiempo. Eh, Generar conexiones. Hay muchos eventos que nos están pasando alrededor de este ecosistema y esta industria. Hay muchos eventos que también son, digamos, abiertos al público. Hay abiertos que no tienen costo, hay eventos, perdón, que no tienen costo. Eventos que son especializados como en nuestro Congreso de Capital Privado, en donde todo el mundo puede ir, no solamente, digamos, quienes hacen parte de Colcapital. Entonces, todos estos espacios o los que genera también Endeavor, pues te Mm. abren también la oportunidad de estar cerca al ecosistema y empezar a entender en dónde es que están todas esas ideas, quiénes son los jugadores, dónde están como las claves del negocio, y seguramente ahí pues se abrirán bastantes, sí, bastantes ideas, digamos, alrededor de estos ecosistemas que se van creando. Gracias, María Andrea. Bueno, pasamos del capital privado, aunque veo que además María Andrea también, digamos, desde Colcapital terminan estando también cercanos a varios temas de Venture Capital, pero me voy a ir al especialista en Venture Capital, a Pablo, para preguntarle, mira, Endeavor ha sido clave en la generación de empleo en Colombia. Y la pregunta iría por el lado de qué rol juegan las startups de alto impacto en la creación de oportunidades laborales sostenibles y cómo pueden esos profesionales en búsqueda activa aprovechar ese ecosistema. Súper. Em, yo creo que, como les decía, el emprendimiento como motor de desarrollo económico genera un montón de externalidades positivas. La formalidad del empleo, la capacitación de los profesionales y a nivel laboral, las empresas Endeavor y las startups en general crecen entre 4 y 5 veces más rápido en reclutamiento que una empresa tradicional. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad súper grande. Creo que no solamente es formalizar un sector que probablemente antes no estaba formalizado, sino se generan empleos de alta calidad que probablemente antes no estaban. A través de todos estos flujos de capitales que vienen del venture capital, se crean nuevas oportunidades y al final, para los profesionales, las oportunidades están un poco en retar el status quo, en cómo rompemos las barreras de lo que se está haciendo hoy en día, cómo lo están haciendo los incumbentes y cómo seguimos eh, creciendo e innovando todos. Creo que una oportunidad laboral en el mundo del emprendimiento y de las startups es una oportunidad para estar, digamos, al frente de la innovación, ya sea local, regional o global. Es una posibilidad de crecer con la empresa. Entonces,
Evidentemente va a haber muchos errores, muchos altos y bajos en el camino. Esto no es, eh, digamos, a nivel estable como un corporativo tradicional, pero a nivel de aprendizaje nosotros lo decimos que son años perro. En un año de aprendizaje en una startup es como si hubiera siete de pronto en algo un poquito más tradicional. Y eso es una oportunidad súper importante, es participar activamente en la transformación de sectores del país que de pronto antes no se estaba haciendo, es atender poblaciones de pronto desatendidas, olvidadas, y es desarrollar nuevas habilidades y capacitarse uno como profesional que en diferentes aristas. Creo que un- una oportunidad para un profesional en una startup es una oportunidad no solamente para aprender de una cosa, sino para aprender de muchas, porque pues las etapas las empresas en etapas tempranas, pues al final uno termina haciendo un poquito de todo, termina haciendo tecnología, termina haciendo operaciones, termina haciendo finanzas, termina haciendo casi que un todero dentro de la organización y es una gran oportunidad para realmente salir de una zona de confort en la que uno podría estar, como retarse uno a aprender cosas nuevas y el talento que hay también dentro de esta industria del venture capital es algo verdaderamente impresionante. Es también creo que la posibilidad de codearse con gente muy, muy capaz. Yo realmente soy, personalmente creo que mucho en la frase de dime con quién andas y te diré quién eres y creo que las personas que lo rodean a uno también definen mucho de la personalidad que uno puede llegar a adquirir. eh, y juntarse con este tipo de profesionales que están valientes, dispuestos a retar las creencias que tenemos hoy en día de cómo funciona el mundo, cómo funcionan los diferentes sectores, es una oportunidad también para uno, pues, adquirir un coraje que de pronto, de pronto a uno antes no tenía. De acuerdo, Pablo. Y aquí voy a aprovechar un momento para digamos, de lo que he estado viendo de María Andrea y de Pablo, me conecta mucho con una experiencia personal. Yo estuve durante más de 30 años en el mundo corporativo y tenía interés de hacer algo diferente. Y el año pasado me retiré de Credit Corp Capital. Em, en mi caso, el tema que me llamaba mucho la atención eran los family offices, tanto en Colombia como en la región. Em, y, y tenía esa dualidad entre, bueno, arranco de ceros, una startup, con quiénes van a ser mis socios, como decía Pablo hace un momento, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. O pensaba de pronto en cómo sumarme mejor en una operación de private equity a una operación ya en curso. Y fue todo un proceso de aprendizaje. Fueron más de 6 meses de negociación con los que son ahora mis socios y arranqué precisamente con un socio con quien creía que podíamos arrancar de ceros el startup. En nuestro caso específico, me preocupaba el tiempo para salir al mercado y al final las cosas se dieron y terminamos, fue los dos que queríamos arrancar el startup, sentados con una operación ya andando, que era Icanon precisamente, quienes conocía del pasado también, nuevamente el dime con quién andas y te diré quién eres. Y ha sido una experiencia bien gratificante. Digamos, al final terminó siendo más una operación de capital privado que una startup. Y no lo hemos gozado y en efecto el papel de los otros socios es fundamental en el acompañamiento y en el ánimo que tienen que darle a uno el proceso. No es sencillo después de tanto tiempo en el mundo corporativo lanzarse al mundo independiente, ¿no? Entonces, de verdad que me encanta estas dos visiones, desde el capital privado y desde el mundo del emprendimiento puro. Volvamos a María Andrea. Desde tu experiencia en Colcapital, ¿cuáles consideras que son los elementos claves que una empresa o un emprendimiento pues, debería desarrollar para ser considerado atractivo para esos fondos de capital privado, de inversión privada? Y qué aspectos valoran especialmente los inversionistas al evaluar oportunidades en un ecosistema? Bueno, Juan Pablo, me vuelvo antes a tu comentario y fíjate que acá estamos tres actores muy importantes de una misma industria al final, ¿no? Todos tenemos roles muy distintos, pero al final el objetivo es el mismo y es cómo generar desarrollo e impacto en Colombia. Bueno, económico al final, no solo en Colombia, sino
en el mercado al que uno entre. Entonces, interesante cómo todo se empieza a unir. Con respecto a tu pregunta y pensando en factores clave, devolviéndonos un poquito y esta, pues, digamos que esta industria no necesariamente todo el mundo la conoce, la industria de fondos de capital privado o bien llamada capital inteligente, eh, usando otro tipo de vocabulario, se trata de una industria más sofisticada, ¿no? Entonces, son estos gestores profesionales que se dedican a seleccionar de manera muy digamos, muy detallada en términos de modelo de negocio, de escalabilidad, de que sean compañías que en verdad generen retorno. O sea, esto se trata de un tema de generar impacto, pero también un impacto económico a nivel de retornos, digamos, a grande escala y a largo plazo. Entonces, estos son, y digamos, las personas que piensan en necesito un fondo de capital. Muchas veces uno le hace la pregunta al revés. ¿Es realmente tú necesitas capital privado? Porque el capital privado no se trata de que te presten plata y ya. El capital privado y los que están detrás del capital privado llegan con todo un pool, digamos, de servicios estratégicos, por así decirlo, hacia las compañías. Y es bueno, yo te voy a invertir capital, pero tú estás dispuesto a cederme participación porque yo voy a entrar en tu junta, yo voy a entrar a evaluar el gobierno corporativo. Aquí vamos a crecer juntos, yo te inyecto capital para hacerte crecer, para abrir mercado. Entonces llegan también como con un impulso estratégico muy importante, en donde al final se te vuelve un socio de muy largo plazo. Y como también decimos en esta industria, esto es un matrimonio con un divorcio pactado, porque yo decido casarme contigo hoy, pero yo sé que a los 10 años mi compañía crece y o te vuelvo a comprar tu participación o decidimos hacer otro tipo de salida, pero de eso se trata, digamos, la tesis de lo que es un fondo de capital privado. Pues digamos, entran dentro del mundo emprendedor, pero también están supliendo necesidades de otro tipo de financiación. Entonces, hay que pensar muy bien lo que uno quiere según su modelo de negocio para saber hacia dónde va a llegar. No todos los fondos son para las compañías y no todas las compañías son para los fondos. Entonces hay que partir de ahí. ¿Y en qué se fija un fondo puntualmente ya si uno dice, listo, sí, voy y de verdad estoy segura que yo necesito un fondo de capital privado y necesito ese tipo de socio en mi compañía? Pues uno tiene que llegar listo como con la maleta y la tarea hecha. Y tú que, Juan Pablo, pues estuviste tanto tiempo, digamos, en ese rol, seguro me podrás complementar, pero pues acá se trata, uno, de demostrar que la compañía funciona, o sea, está operando, funciona, es escalable, tiene tamaño, tiene mercado, tiene para dónde crecer, tiene unas métricas claras. Ojalá tuviera pues ya como temas de estándares de gobierno corporativo, pues que sea un modelo de negocio, digamos, sólido en ese sentido. Creo que para esta industria sí termina siendo muy, muy relevante. Ahora, si dentro de la industria, pero hablar de emprendimiento es otra historia porque acá estamos hablando desde ángeles inversionistas hasta fondos de capital privado que invierten millones de dólares en etapas muy distintas, ¿no? Es el que te apuesta desde el inicio como idea o el que te apuesta en etapas mucho más avanzadas de tu emprendimiento, cuando uno sigue diciendo que es un emprendimiento, pero pues si hablamos de Nubank, si hablamos de Bolt, si hablamos de Rappi, pues son emprendimientos que están a una escala mucho mayor hoy en día, pero que han sido apalancados y han tenido como ese respaldo de capital privado detrás. Entonces, hay como algunas reflexiones para pensarlo desde el lado empresarial. Tal cual, y gracias María Andrea. Y antes de dar la palabra a Pablo, ya han surgido algunas preguntas. Tengo una rápida para María Andrea y es, preguntan por qué tanto has visto fondos asociados a energías renovables o sostenibles. Mira, el tema de energías renovables pasa por dos lados, tanto en emprendimiento, hay mucho energy tech, entra, digamos, dentro de uno de esos sectores que se quiere explorar y explotar al mismo tiempo, porque hay una oportunidad gigante. Colombia tiene muchas oportunidades en términos de energía, y ahí pues digamos que entran todos estos fondos de infraestructura, que aunque uno los conoce y los reconoce más por el lado de
infraestructura vial y desarrollo de las carreteras que han hecho y demás, estos fondos de infraestructura pues también son quienes invierten en este tipo de energías renovables. Ahora, hay otros fondos también que son fondos de impacto, que no necesariamente cuando uno piensa en un fondo de impacto y uno siempre se va como hacia la filantropía, pero esto es impacto en donde el negocio también está aprobado y hay retornos. Estos fondos de impacto también tenemos algunos asociados que tienen un foco 100% en energías renovables y le invierten a compañías, no importa de qué sector, pero digamos que su valor agregado es, yo le invierto capital para hacer eficiencias energéticas en su negocio. Entonces, sí hay varios, te diría que es uno de los sectores dentro de lo que uno habla como tendencias y lo que uno ve que de verdad hay una oportunidad para que fluya de una manera, digamos, dinámica en los próximos años. Energías renovables claramente es una oportunidad importante hoy en día. Gracias, María Andrea. Bueno, un comentario editorial rápido después de oírte es, claro, uno piensa siempre, bueno, ¿y cómo me vinculo a este mundo de private equity? Y solamente lo piensa uno desde el punto de vista del emprendimiento como tal, digamos, o de la compañía ya andando. Pero la realidad, y para muchos de las personas que nos acompañan hoy, es que estas inversiones de capital privado requieren de un talento experimentado, que ojalá pueda venir a ayudar a transformar las compañías donde invierten estos fondos. Los fondos no invierten por, digamos, sin ánimo de lucro. El fondo entra precisamente a buscar un crecimiento acelerado en estas compañías. Y qué mejor que reforzar parte de los equipos que hay en las compañías con talento de primera calidad. Entonces, la verdad es que y lo viví en el pasado en una inversión precisamente de private equity de un fondo internacional en Colombia, donde yo estaba gerenciando la compañía y fue toda una tarea encontrar ese talento en el mercado, encontrar la gente que nos hacía fit con lo que queríamos, con las capacidades que no tenía la compañía y que queríamos desarrollar. Pablo, volvamos al mundo de las startups y es... mm, en su experiencia, cuáles son las habilidades más demandadas por las startups que buscan escalar en mercados emergentes como Latinoamérica? ¿Y cómo pueden los candidatos prepararse para ser competitivos en ese entorno? Súper. Antes de dar la respuesta y muy atado a la pregunta anterior que le hiciste a de qué están viendo los inversionistas al momento de invertir, particularmente en etapas tempranas y pues particularmente para la conversación de hoy, el talento y el equipo es casi que el factor decisorio de inversión en una etapa temprana. Cuando hay menos tracción, cuando se está buscando un product market fit, el talento, digamos, y el equipo juega un rol esencial. En cuanto a las habilidades más demandadas, yo te diría que pueden ser unas cuatro o cinco, las resumiría en cuatro o cinco. La primera diría que es un tema de adaptabilidad a la incertidumbre. Este es un mundo súper dinámico que está en constante cambio y hay que tener la capacidad de operar en momentos de incertidumbre, valga la redundancia, y tomar decisiones rápidas. Ser una persona, digamos, muy decidida y con un carácter muy determinado al momento de tomar decisiones. La segunda te diría que es una capacidad resolutiva ágil. Aquí, digamos, los fundadores y los fondos valoran mucho las personas que son capaces de resolver porque aquí va a haber problemas y chicharrones el día a día. Esto es el pan de todos los días de los emprendimientos. Y son chicharrones que, como la empresa está en una etapa temprana, probablemente nadie tiene el conocimiento para resolverlo a priori. Y es cómo desarrollo yo rápido ese conocimiento y soluciono el conflicto de cara y soluciono el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y es como una carrera de obstáculos que tiene que ir uno saltando en el camino. La tercera te diría que es un tema de ambición. Creo que en este mundo se valora mucho la mentalidad de crecimiento y no solo la mentalidad de crecimiento, digamos, de la compañía, sino eh, el crecimiento personal y profesional que tiene el individuo. Esta persona tiene la ambición de querer aprender. Aquí probablemente en estas empresas hay hay constantes oportunidades de asumir nuevos retos. Y esa ambición de, listo, tengo el coraje de asumir este nuevo reto y tengo el coraje de comerme el mundo y hacerlo con toda, es algo que se valora un montón. Ya, digamos, hacia
una habilidad un poco más técnica, te diría que habilidades analíticas y tecnológicas, pues para nadie en este mundo, para nadie es un secreto que estas empresas de tecnología sí requieren un bagaje técnico muy importante y saber, digamos, de tecnología funciona un montón. Hoy en día los desarrolladores y los ingenieros de sistemas, pues se los rapan entre las empresas y es una habilidad súper cotizada en el mercado. Em, y, y la última te diría que es un poco el tema de comunicación y liderazgo. Aquí hay que alinear muchos equipos, crear muchas sinergias entre equipos internos que están en construcción, ver cómo se generan sinergias no solo a nivel interno, sino externo con aliados, con corporativos, con el fondo, con entidades como Colcapital, como Endeavor, cómo me puedo apalancar en ellos para seguir creciendo. Entonces, esa capacidad de comunicación, liderazgo y articulación de un entorno con muchos actores, creo que es súper valioso. A la segunda parte de la pregunta de cómo pueden los candidatos prepararse para ser competitivos, miércoles, yo creo que hoy en día hay un montón de recursos disponibles para que la gente aprenda. Creo que hoy en día ya es un tema mucho más de querer, de qué tanto ambición tienes, un poco volviendo al punto anterior, y puede ser desde los podcasts que hay en Spotify de emprendimiento, en donde Robbie, Enzo y toda esta gente entrevistan founders en donde van impregnando esa mentalidad en el ecosistema, hasta un curso de Platzi de cómo programar, qué es la inteligencia artificial. eh, Creo que hay muchas entidades que están haciendo programas súper chéveres. Justo esta semana Colcapital empezó uno de Venture Capital para que la gente aprenda sobre este mundo. La Cámara tiene programas de upskilling para temas de finanzas, de producto y demás. Entonces creo que hay muchos recursos con los que, tanto gratuitos como pagos, para que los candidatos se preparen. Creo que es un tema de disposición y de ambición, un poco de retarse a uno mismo y poner la vara muy alta y poder, digamos, ir hacia adelante. Y seguro tú, Juan Pablo, lo has visto como inversionista. Supongo que eso es una de las cosas que también primero evalúas al momento de dónde pones tu plata. Sí, de acuerdo. Pablo, hay varias preguntas, está taquillero el tema y hay varias preguntas relacionadas con el mundo del emprendimiento. Y voy a tratar como de unir dos de las que hay en este momento. Una tiene que ver pues, con todas esas objeciones que se le ven a uno en la cabeza a la hora de emprender, por ejemplo, en países como los nuestros, en Latinoamérica. Donde hay un entorno caracterizado por alta carga impositiva, por incertidumbre regulatoria, cambios económicos constantes. Oiga, ¿cómo puede la persona que quiere emprender hacerlo sin comprometer la formalización de esas actividades ni la atracción de inversión a largo plazo? Y eso conectado también con una pregunta que también es recurrente y qué bueno que la hayan puesto acá, y es, oiga, para recibir algún tipo de apoyo, ¿qué debe tener ya un emprendimiento andando como para poder ser elegible para ello? Entonces, no sé ahí, Pablo, por dónde quiera arrancar, si se agrande mucho la pregunta. Sí, si quieres, resúmamelas un poquito para saber por dónde arranco. Qué pena. Todos los retos. Una son los retos como tal de emprender desde el punto de vista de carga impositiva, incertidumbre, Coyuntura. cambios económicos. Y el otro ya es más como, bueno, ok, tengo un emprendimiento en la cabeza o tengo un emprendimiento andando y cuándo puedo ser sujeto de apoyo, por ejemplo, de parte de un Endeavor. Listo. Entonces, creo que algo que caracteriza al emprendedor latino es que sabe emprender en momentos de incertidumbre y la volatilidad del mercado siempre va a estar. Creo que uno no puede dejar de emprender por el miedo a una reforma, por el miedo mejor dicho, creo que las empresas grandes también tienen que ser capaces de surfear esas olas de incertidumbre. De hecho, creo que las grandes empresas a nivel mundial todas salieron en momentos de crisis económica. Si uno mira la burbuja del 2008, salió Airbnb, salió Uber. Si uno se devuelve un poquito más a la burbuja del Internet en los 2000, de ahí salió Amazon, de ahí salió Google. Y hoy en día, post-COVID, pues está saliendo AI, todo este auge. Entonces, eh, creo que ahí es
lanzarse al agua, como que esas barreras regulatorias uno lo va a saber, uno los va a saber sortear si el producto que uno tiene es lo suficientemente bueno y si uno de verdad está solucionando un problema en el mercado. En cuanto a la segunda pregunta, y si quedó algo por no contestar, me avisas, Juan Pablo, de cuándo se busca el apoyo, creo que dependiendo la etapa en la que esté cada empresa. Hay programas, aceleradoras, incubadoras que te ayudan a crear la idea desde cero, y a buscar ese product market fit en el mercado. Nosotros particularmente en Endeavor y las empresas que hacen parte de la red son empresas que ya tienen un poquito más de tracción, y que ya están generando ese impacto en la economía, que ya están generando esa formalidad, que ya están creando estas oportunidades laborales. Entonces buscamos empresas con un poquito más de tracción. Tenemos programas de formación para empresas en etapas tempranas, eh, pero creo que es una pregunta, de pronto una respuesta un poquito ambigua, pero depende mucho la etapa de la compañía, el recurso que puede buscar. Creo que hay recursos para todas las etapas, desde la incubación, quiero idear esto, hasta ya quiero vender mi compañía y hacer un exit, con un private equity o lo que sea. Gracias, Pablo. Bueno, María Andrea, regresemos al mundo del capital privado. ¿Cuáles consideras que son las preguntas claves que un emprendedor o un empresario debería hacerse antes de buscar inversionistas? Digamos, ¿qué aspectos fundamentales debería evaluar para determinar si está ese inversionista preparado para recibir inversión y cómo puede alinear sus objetivos con las expectativas de los fondos de inversión privada? Bueno, pues he venido hablando de eso como durante toda la conversación, pero un poco recopilando. Yo creo que uno como compañía sí tiene que estar muy organizado antes de atreverse como a lanzarse al agua ante un fondo de capital. Creo que son de esos encuentros y chances que no se repiten. Lo primero es buscar el fit correcto, o sea, es entender muy bien la compañía de uno y la necesidad. Esto partiendo, digamos, porque sé que acá, pues, digamos, estamos como con otros perfiles, pero entender la necesidad de la compañía como tal para entender el tipo de financiación que se necesita. Yo creo que esa es la gran pregunta. Cuando uno se hace esa pregunta, al final es, bueno, y entonces, si sí quiero capital privado, entonces ahondemos un poco en quiénes son esos fondos que se alinean, digamos, que alinean su tesis de inversión con mi necesidad como compañía. Y ahí es donde esas verticales y esas tesis de inversión, pues digamos que requieren ser investigadas un poco. Nosotros como Colcapital, por ejemplo, tenemos un directorio que para los miembros, pues digamos, tienen acceso constante. Para la gente que no es miembro, pero digamos son este tipo de compañías que están en este punto específico, pues ese tipo de herramientas ayuda mucho porque te dice en qué invierten los fondos, cuáles son sus sectores de interés, cuál es su ticket de inversión. Entonces, si yo estoy buscando $500,000, pero el fondo con el que me estoy sentando invierte arriba de $5 millones, pues ni hago el intento. Entonces, ese tipo de benchmark es muy importante de manera previa. Lo que les decía anteriormente, entender muy bien en querer ceder participación. Es bueno, yo quiero tener un socio estratégico porque este fondo no solamente me da capital, voy a tener un socio estratégico, estoy dispuesto hasta qué porcentaje de participación puedo entregar en mi compañía, entendiendo pues que también hay un rol ahí relevante. Em, y ya digamos que en términos de modelo de negocio, pues tenerlo muy estructurado, tener un modelo financiero, tener el negocio probado, saber que es escalable, o sea, que hay un tamaño de mercado importante, que hay para dónde crecer, hay para dónde expandirse. No solamente, pues Colombia, digamos, es de regiones, entonces uno usualmente empieza también a desplegarse por Colombia, pero también a nivel regional, entonces, ¿en qué regiones puedo entrar? Todo ese tipo de preguntas hay que hacérselas antes porque es lo que al final en ese pitch, como digamos, hablando en términos de emprendedor, es lo primero que le van a preguntar. Es más, ¿cómo en 10 años nos vamos a separar? ¿No? ¿Cuál va a ser la salida de este negocio? También hay que preguntárselo desde el inicio. Entonces, todas esas preguntas te hacen llegar mucho más preparado frente a esas conversaciones que a la vez terminan siendo complejas en el sentido que es una industria al ser tan sofisticada, es una industria que pregunta cosas, digamos, de manera muy, muy cerrada al evaluar este tipo de oportunidades. En emprendimiento, vuelve y juega, pues siento que es distinto.
un poco de complemento de lo que decía Pablo. Esto empieza desde el instinto de yo le apuesto a usted como founder porque, porque le han fracasado dos negocios, pero tal vez el tercero es el suyo y voy a estar con usted porque usted es un gran tipo y ha vivido las buenas y las malas. Desde ahí hasta poder tener, digamos, emprendimientos en etapas mucho más avanzadas en donde, pues, digamos, se vuelven inversiones mucho más grandes. Em, pues digamos que pararía ahí. Yo creo que acá también es importante, bueno, estamos hablando más de industria, pero si quieres ahorita hablamos de otro tema, de otro tema, digamos, como pensando en los perfiles que están también aquí conectados. Perfecto, María Andrea, gracias. Ya regresamos contigo. Pablo, bueno, siguen saliendo aquí en torta, lo van a poner aquí a escribir. Estoy viendo que en las preguntas y respuestas preguntan por dónde se pueden encontrar asesoría o cursos, parte de lo que usted mencionaba hace un rato para poder desarrollar emprendimientos bajo un modelo robusto. En fin, ahí luego si tiene tiempo lo invito a que me ayude a escribir algo ahí. Pero volviendo aquí al conversatorio, eh, considerando el enfoque de Endeavor en el efecto multiplicador, ¿cómo pueden los profesionales que se unen a estas empresas contribuir al crecimiento del ecosistema emprendedor y a su vez mi propio desarrollo profesional? Sí, yo creo que, pues, siendo parte también de ese efecto multiplicador, y creo que no se necesita tener una gran empresa, ser un gran founder, una gran startup para ser parte de ese efecto multiplicador. Eh, Nosotros en Endeavor el efecto multiplicador es cuando un emprendedor logra inspirar a la siguiente generación de emprendedores y multiplica su impacto no solamente inspirando, sino devolviéndole un poco a la comunidad, invirtiendo, siendo un mentor, acortando esas curvas de aprendizajes por las que el emprendedor grande ya pasó. Y yo pues soy un súper fiel creyente de las comunidades. Creo que eso puede multiplicar el impacto y creo que puede contribuir al crecimiento del ecosistema y al crecimiento del desarrollo profesional de cada individuo. Eh, Ustedes profesionales aquí serán expertos en muchos temas y es dedicar una hora de su tiempo a enseñarle a alguien que no lo ha hecho, a cortar esa curva de aprendizaje, generar esas redes de apoyo y de conocimiento entre ustedes y entre sus entornos y sus contextos. Creo que así es como se construye el ecosistema y afortunadamente siento que el ecosistema emprendedor suele ser muy contributivo y muy colaborativo. Los founders tienden a ayudarse mucho entre ellos, así sean competencia, tienden a, venga, le encontramos el ángulo para no competir y si no creemos algo entre los dos y para eso estamos todas estas redes de apoyo, Colcapital, Endeavor y ustedes, family offices y fondos que juegan un rol también clave en estimular todo este crecimiento y este ecosistema. Entonces, creo que si todos hacemos muy bien nuestro trabajo y no solamente y no paramos ahí, sino también ayudamos a que los demás puedan hacer muy bien su trabajo, multiplicamos el impacto y crecemos un montón el ecosistema entre todos. Creo que es un tema un poco de devolver a la sociedad. Eh, Miércoles, yo he logrado aprender mucho, yo he logrado definir mucho mi carácter, mi personalidad. Venga, yo también le aporto al que siga y es un efecto dominó donde uno no tiene que esperar algo en contraparte. Yo ayudo a esta persona que sabe menos y esa persona eventualmente ayuda a esa persona que sabe aún menos y entre todos vamos creciendo. Creo que si todos adoptáramos ese mindset y eso va, no sé, desde el presidente hasta la persona que no tiene educación, creo que podríamos construir un ecosistema mucho más robusto. Gracias, Pablo. María Andrea, te regreso la palabra para comentar sobre lo que estabas mencionando al final, relacionado Sí, con... y quisiera de pronto también complementar lo que dice Pablo, porque cuando uno habla de emprendimiento, el ecosistema sí que es generoso. Y más de pronto tú, Juan Pablo, que también viviste ese lado de private equity, en donde inclusive para nosotros como gremio es difícil que nos cuenten porque es una industria que creció siendo muy cerrada, todo es confidencial, nada se puede contar, estamos en un entorno en donde pues digamos decir que hablar de millones de dólares no es fácil porque pues hay cosas que no se cuentan, pero entonces entra dentro del mismo universo este capital emprendedor en donde se abre a un ecosistema
donde tú encuentras ángeles inversionistas, gente que dice, y estaba leyendo en las preguntas, alguien que dice, oiga, tengo esto para emprender, ¿por dónde arranco? Tengo esta plata. Es un ecosistema tan generoso que se comparten, de hecho, las oportunidades. Y eso es muy importante entre los mismos fondos de Venture Capital. Oiga, conocí a este emprendedor, no sé qué sabe de este founder. Entre ellos mismos se hacen el due diligence, cosa que no es fácil que pase. Y creo que eso hay que aprovecharlo, digamos, en términos de networking y de los eventos y espacios que se generan alrededor de emprendimiento. Ahorita, a finales de agosto, hay 2 semanas largas donde va a pasar el Colombia Tech Week y es donde tratamos de reunirnos todas las entidades. Esto se hizo, digamos, pensando en cómo hacemos para no replicar tantas cosas durante el año y más bien unirnos. Entonces nosotros también desde cada uno de nuestros roles decimos, bueno, ¿cómo aportamos un poquito más? Entonces ese tipo de espacios pueden ser chéveres, los congresos que nosotros hacemos, cuando Endeavor, digamos, abre estas convocatorias, pues digamos que tiene sus filtros específicos, pero son oportunidades que uno no puede dejar pasar. Y en términos de educación, nosotros, Pablo lo mencionó, nosotros tenemos un curso de Venture Capital que justamente empezó esta semana, pero así como tenemos el de Venture, tenemos un curso de impacto, un curso con EAFIT para entender fondos de capital privado, un curso de fondos inmobiliarios, un curso para family offices. Entonces, también tratamos de educar por los diferentes frentes más que bienvenidos a explorar. En nuestra página está todo. Y pues, perdón, no es publicidad, pero es más para que se lleven el mensaje de no dejen también de lado esa oportunidad de formarse en cosas de pronto más específicas. Y son cursos, pues digamos, como muy fáciles de digerir, son virtuales, tratamos de hacerlo fácil precisamente para que cada vez tengamos más actores desde este lado. Y lo que quería hablar era un poco pensando en cuando hablábamos con Andrea y el equipo del EHH, con respecto al perfil de quienes están acá. Yo, o sea, pues a qué público le vamos a hablar. Porque yo puedo hablar acá largo de la industria, pero acá también entiendo que hay personas que están pensando en, oiga, ¿será que emprendo en vez de emplearme otra vez? ¿Será que...? Entonces hay muchas oportunidades que yo veía ahí que no quería irme como sin dejarlas, sin mencionarlas. Y es, hay empresas en crecimiento, sí. Esta es una industria que le invierte a empresas que están en esa etapa precisamente, pero hay una necesidad muy importante de encontrar talento experimentado. Siento que esta industria, al ser tan sofisticada, es difícil encontrar los perfiles y entre más C-level seas, también es más complicado. Y esos años corporativos que de pronto muchos tienen aquí son muy valiosos cuando uno habla en este contexto de industria. Entonces, no dejar eso de lado. El tema de juntas directivas creo que es muy relevante en esta industria. Hay miembros independientes, todos los programas que hoy en día existen de varias universidades de juntas directivas que lo que le apuestan es a decir, oiga, venga, yo las muestro y le muestro las bondades de todos ustedes como grupo para que las juntas directivas los acojan. Entonces también terminan siendo ideas de que pues tienen que ver con la industria, pero desde un rol muy distinto, no tiene nada que ver con cómo invertir a mi compañía, pero que me parecería importante, pues me parecía importante también mencionar, irse por ese lado, ¿no? ¿Qué tanto conocimiento tengo? ¿Será que yo puedo ser mentor o será que puedo aprovechar las mentorías que este tipo de entidades, digamos, abre muchas veces? Aprovecho este networking, aprovecho las redes y pues para eso estamos nosotros también y acá pues más que bienvenidos a conversar con Colcapital y en lo que podamos aportar. Gracias, María Andrea. Y tocas un tema fundamental y que entonces una de las preguntas que se tiene acá tiene que ver con eso, del público, y es cómo se está valorando hoy el talento con trayectoria corporativa en los emprendimientos que mencionabas hace un momento. Y precisamente preguntaban de dónde recomendarías buscar oportunidades reales de vinculación. Creo que has respondido buena parte de esa pregunta. Yo quisiera ir solo complementar. En efecto, digamos, el tema de juntas directivas es una de las maneras como una buena parte de los profesionales que seguramente tenemos en este conversatorio podrían apoyar. Eh, pero muchas veces lo que tiende a suceder con estas startups y en general con compañías, incluso ya emprendimientos ya más estabilizados, es arrancan con una muy buena idea, arrancan con una capacidad comercial especial, son exitosos con eso y de manera empírica van construyendo el resto de bloques dentro de la compañía. Tener
profesionales que los asesoren en diferentes partes de ese montaje, en gestión humana, en la parte financiera, en la parte de compliance, en riesgos, en fin, en cualquiera de las, incluso en la parte comercial, es tremendamente valioso para estas compañías. Y muchas veces, claro, uno dice, "Oye, una de las opciones que uno de estos profesionales termine vinculado laboralmente de forma directa con una de estos emprendimientos, de estas compañías, pero muchas veces la primera conexión viene por una necesidad de asesoría, de ayuda, entre otras una ayuda claramente paga, pero donde estos emprendimientos se benefician tremendamente de esa experiencia de estas personas y arrancan muchas personas su propio negocio, su primer emprendimiento como consultores, que entre otras es una Así actividad es. donde no tienen que invertirle dinero y es literalmente vender su tiempo y su conocimiento al servicio de gente que lo necesita y se lleva unas sorpresas increíbles de cómo muchas de las metodologías digamos, y los desarrollos que se hacen en las grandes corporaciones a estas empresas que están arrancando les generan un valor enorme y les ahorran una curva de aprendizaje que hubiera sido mucho más pesada si no existieran esas personas que los asesoraran. Entonces creo que hay muchos frentes por donde uno se puede acercar a este negocio. Hay una pregunta que a mí me llama la atención porque, digamos, la veo de las que aparecen acá, la veo difícil, o sea, no me imagino directamente un fondo de los que se tiene, digamos, por ejemplo, los que están en Colcapital o entrando ahí a invertir en criptomonedas directamente, pero si quisiera, es una pregunta para ambos, para María Andrea como para Pablo, y es si ustedes ven que esa industria de criptomonedas tiene alguna relación con el ecosistema que se tiene en Colombia y si hay algunos de estos emprendimientos queriendo, más que invertir en la criptomoneda, desarrollar temas alrededor de las criptos. Súper. Yo creo que sí, en Latinoamérica definitivamente tenemos un rezago frente al mundo de criptomonedas, frente a mercados más desarrollados. Sí hay fondos específicos que invierten en temas de criptomonedas regionales que yo sepa no tantos, creo que son fondos más americanos. Eh, Creo que el tema de las criptomonedas todavía le falta como terminar de descubrir el tema regulatorio para que más fondos se aventuren a invertir en este tipo de activos. Pero lo que sí puedo decir es que, pues, la criptomoneda siento que está muy... Cuando uno piensa en criptomoneda, lo primero que piensa uno es en un Bitcoin y creo que la tecnología y las aplicaciones van mucho más allá. Sí he visto muchas empresas desarrollando tecnologías con blockchain y mirando temas de descentralización, creo que ahí sí hay una oportunidad interesante. El tema de pagos transfronterizos, de inmediatos y demás cosas, ahí hay una oportunidad bien chévere. Pero a nivel de fondos en Latinoamérica sí he visto un poquito rezagado eso. No sé, André, tú desde Colcapital, ¿qué has visto? Bueno, Pablo, gracias. Yo quería ampliar esto, María Andrea, y seguir hablando del tema, Se pero nos fue el tiempo. fue el tiempo. Entonces, nada, agradecerles, María Andrea, Pablo, por su participación en este conversatorio. La verdad ha estado bastante entretenido y enriquecedor para mí también. Y pues muchas gracias a LHH por la oportunidad de discutir estos temas con un público además tan selecto. Muchísimas gracias por el espacio, Juan Pablo. Gracias por la moderación. Qué rico conversar con gente cercana y bueno, conectar, abiertos a apoyar en lo que se pueda a todos a todos los que nos acompañaron hoy en la conversación. Sí, desde Endeavor también, pues agradecerte, Juan Pablo, también por la moderación, a LHH por el espacio y también súper disponible y a la orden lo que necesiten aquí para ayudarlos, aconsejarlos y que entre todos sigamos multiplicando el impacto.